Dios bendiga a mis hermanos. Es grato estar otra vez delante de ustedes. Siempre es una responsabilidad. Y voy a aprovechar de lo que acaba de decir el pastor para corroborar un poco lo que el Señor había puesto en él y que también había puesto en mí. A raíz precisamente del proceso que estoy pasando y de las cosas que he visto en este proceso, hace casi una semana vino una palabra en uno de los cultos, como que el Señor me habló y me dijo: quiero que le hables esta palabra al pueblo. Pero entonces yo no sabía cuándo iba a hacer eso. Y le dije: Señor, si tú quieres que dé esa palabra, pon en el corazón del pastor que me diga estos días para que dé la palabra. Así mismo lo dije. Y si es tu voluntad, que sea esta semana. Y como tal, el jueves cuando volví ahí, cuando usted me llamó para dar la palabra hoy, yo vi que Dios había confirmado que esta palabra era para este día. Amén, dele gloria a Dios, que la palabra corra a través de su cielo. Quiero orar brevemente antes de empezar. Señor, te doy gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, porque me has tenido por digno de venir delante de tu pueblo para traer una palabra. Sé tú hablando, Señor. Espíritu Santo de Dios, sé tú hablando a través de mí. No sea yo, sino tú ministrando a tu pueblo. Y lo que se ha traído este día sea para edificación de tu casa, Señor. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en principio quiero saludar a los hermanos que nos están viendo, los que están presentes, pero también a los que están en radio, en televisión, en los medios. Invitarlos a que vengan y nos visiten, a quienes no han venido todavía a este lugar. Amén. El saludo va para todos ellos. No hay mucho tiempo ya, voy a tratar de ser un poco rápido probablemente. Vamos a ver cómo el Espíritu nos va guiando. Pero entonces quiero comentarles algunos aspectos, el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Y lo traigo en base a un esquema, una estructura un poquito diferente a la que normalmente se trae. Ustedes saben que yo trabajo en investigación, y en investigación lo que hacemos es trabajar sobre un protocolo. Entonces hablamos de una introducción, unos objetivos, una hipótesis, y nos planteamos preguntas. Eso se llaman preguntas de investigación, que tenemos que responder a través de procesos de investigación también. Entonces, el esquema de hoy va un poquito relacionado así. Vamos a plantearnos una pregunta y la vamos a tratar de responder, pero en base a la palabra. Y vamos a ir a través de eso tratando de establecer algo que quiero que quede en los corazones de cada uno de ustedes. Amén. Amén. Entonces vamos a ver con esa introducción que les decía. En nuestro andar en la fe atravesamos muchos obstáculos. Y tal vez uno de los obstáculos que mayormente nos toca enfrentar es el no conocer o no entender la magnitud del sacrificio de Cristo. Les quiero hablar del sacrificio expiatorio de Jesús. Amén. Esto es a veces el dogma central de la fe cristiana, el sacrificio expiatorio de Jesús. Él vino, murió por nosotros, y al morir por nosotros nos dio vida eterna. Entonces muchas veces, inclusive siendo cristianos, no entendemos plenamente lo que el Señor ha tenido que pasar para darnos esta posibilidad de esta vida eterna. Él ha tenido que sufrir un proceso, ha tenido que sufrir en su propia carne y pagar nuestras deudas. Entonces, lo que quiero traer hoy es precisamente ese enfoque, para tratar de entender y aprender un poquito más qué es lo que Dios ha tenido que pasar. Y a través de eso, cómo nosotros podemos recibir vida eterna y también podemos recibir sanidad, porque dice la palabra que por su llaga nosotros fuimos curados. Amén. Entonces Dios ha tenido que pasar por un proceso, y eso es lo que quiero traer delante de ustedes. Y para eso me planteo algunos objetivos, y vamos a ver un primer objetivo, que es alcanzar, voy a decir, a dos tipos de personas de creyentes, o no creyentes tal vez. Dos tipos de personas. Uno, que es todo aquel, me incluyo a veces y a veces no, que siendo cristiano, tal vez no ha entendido el sacrificio de Dios, lo que Él ha tenido que pasar, Él ha tenido que atravesar para darnos vida eterna. Tratar de entender eso. Entonces alcanzar a esa persona para que entienda. Obviamente, probablemente hay mucha gente que sí entiende, pero hay muchos del pueblo que tal vez no entiende. Y entonces vamos en este objetivo a alcanzar a esa persona. Pero también a un segundo grupo de personas, que es que tal vez nos están visitando hoy, tal vez vienen por primera vez, o tal vez lo están oyendo a través de los medios, que es que no conocen al Señor, y que a través de esto también sepan que Cristo vino, que sufrió por nosotros, que murió por nosotros, y que a través de eso nos ha dado vida eterna. Amén. Voy a incluir tal vez un tercer objetivo que no estaba aquí, que es que esta prédica es también para mí y para todo aquel que está pasando un proceso de enfermedad, porque Dios es suficiente para sanarnos en todo. Por eso Él es nuestro médico por excelencia. Amén. Entonces va a ser nuestro tercer objetivo. Gloria a Dios. Y vamos a ir entonces a la palabra, y el texto de hoy se va a fundamentar en el libro de Mateo. Ustedes pueden buscar
El libro de Mateo, en el capítulo 27, el versículo 46. Amén. Mateo 27, versículo 46. Si lo tienen por ahí. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Lo vamos a leer otra vez. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Termina este versículo con una pregunta: ¿por qué me has desamparado? Dios mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y como les decía en la introducción, vamos a tratar de responder esa pregunta también en base a la palabra, pero analizando primero algunos aspectos. Así que guarden ese texto, vamos a navegar un poco, si vale el término, a través de la palabra para buscar otras cosas. Y luego volveremos a ese texto, así que márquelo, que regresaremos a ese punto. Amén. Amén. Entonces ya con eso vamos a empezar a predicar. Y si en este punto podemos detenernos un poco antes de avanzar, es que en este punto Dios tiene un gran dolor, y lo analizaremos después así. Él se ve solo, se ve que Dios le ha dado la espalda, y vamos a ver por qué, aunque ya muchos de ustedes lo saben. Y entonces él sufre un dolor en ese momento, y por eso clama: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y tal vez por eso, y si tuviera que ponerle un nombre a esta prédica, sería precisamente eso: el dolor de la cruz. Y vamos a analizar el dolor de la cruz en sus diferentes aspectos para saber qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos para adelante, marquen ese texto que volveremos. Y quiero empezar un poco también hablándoles de algo que me pasó hace mucho tiempo. Bueno, no mucho en realidad, ¿no? Pero hace algún tiempo atrás. El año 1996 yo no conocía todavía al Señor, y llegó a mis manos un libro que titula Operación Caballo de Troya. Ese libro, escrito por J.J. Benítez, no es un libro cristiano. Yo les digo, no era cristiano, no es un autor cristiano, pero que si alguien lo conoce o lo puede encontrar después, tiene algunas características muy interesantes. Que es que, así en resumidas cuentas, habla de un proyecto que tenía la NASA, y parte de ese proyecto era que una persona o un equipo de personas encabezado por un líder tenían que ir en el tiempo, y les dan a escoger ciertos puntos. Y uno de los lugares que escogen en el tiempo es ir al tiempo de Jesús para presenciar la pasión de Cristo. Y entonces ellos van con equipos, con sensores, con una serie de cosas, y empiezan a establecer algunos puntos de contacto. Y ven la pasión, todo lo que sucedió en la pasión. Y hay un enfoque de la fisiología, hay un enfoque de cómo Jesús tuvo que sufrir esos dolores, cómo el ritmo cardíaco, la temperatura, el sudor, el dolor que sentía, lo pudieron medir y todo eso. O sea, una cosa bastante interesante, muy impactante. Yo leyendo ese libro empezaba a llorar. Tal vez Dios me estaba llamando, ya me estaba tocando en ese entonces, como les digo, aunque no era cristiano. Pero entonces yo vi muchas cosas y dije: Dios mío, tú has tenido que pasar esto por mí. Así, sin haber sido cristiano, inclusive ya Dios me estaba hablando. Amén. Y entonces desde ese tiempo empecé tal vez un poco a buscar al Señor, aunque tal vez no lo había hecho de verdad hasta 10 años después, en el año 2006, en el que conocí al Señor y pude entender tal vez aquello que hace 10 años atrás había tocado, había yo palpado del Señor. Amén. Y entonces empecé a conocer y entender algunas cosas más, y eso también quiero compartir con ustedes. Si seguimos un poco avanzando, y ya les comenté como lo habían hecho en esta obra literaria, que fueron al tiempo de Jesús y vieron la pasión. Probablemente también les pueda venir a la mente una película muy famosa del año 2004 lanzada por Mel Gibson, que se llamaba precisamente eso, La Pasión de Cristo, ¿se acuerdan? Y en esta película también puede verse un poco, y con escenas un poco duras, cómo es que Jesús tuvo que padecer por nosotros, por nuestra causa, para darnos esta liberación, esta salvación. Y muy duramente se ven escenas en las que hay mucha sangre y todo eso, y probablemente se han quedado cortos en la realidad de las cosas, porque físicamente ha tenido que sufrir mucho más. Pero no solamente sufrió físicamente, también sufrió en otros aspectos. Ha habido sufrimiento del Señor en el aspecto moral, en el aspecto social, porque ha tenido que enfrentar cosas en ese punto. En el aspecto físico, fisiológico, porque ha tenido que soportar dolor físico, pero también dolor espiritual. Y entonces varios de los aspectos que quiero tocar esta mañana van a ir un poco orientados a esos tópicos.
cómo Dios ha tenido que en ese punto enfrentarse a esas cosas por amor de nosotros, por amor de nosotros. Amén. Y entonces tal vez nos podemos preguntar en este punto, ¿qué es eso de la pasión? ¿Qué entiende por pasión? No es la pasión como de los enamorados que dicen, oh, estoy apasionado. Probablemente sí que va a haber un punto de eso. Pero cuando habla de pasión, se refiere a una serie de sucesos protagonizados por Jesús desde la última cena hasta la crucifixión y muerte. Todo ese periodo de sucesos se conoce como la pasión o la pasión de Cristo. Amén. Estamos aprendiendo algo. Dígale al de lado, ¿tú lo sabías? Pues si no lo sabían, ya vamos un poco avanzando en eso. Amén. Él tuvo que venir y sufrir todo eso. Y tuvo que despojarse de su deidad. Tal vez no tenía la obligación de hacerlo. Jesús es Dios. Y Él como Dios no tenía ninguna necesidad. Pero vino y se hizo carne por nosotros, a sufrir por nosotros también, y a vivir como nosotros las cosas que padecemos. Por eso dice, y si lo buscamos rapidito, en Filipenses 2, del 5 al 8, Filipenses 2, el libro de Filipenses 2, del 5 al 8 dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Él no tenía necesidad de venir. Él es Dios. Pero vino a vivir con nosotros, vino a padecer las cosas que nosotros padecemos, a pasar hambre, a pasar frío, a sufrir dolor, a inclusive enfrentarse a la muerte, que es algo de nosotros, de los seres vivos, de los hombres, porque Él como Dios no iba y nunca manifestara muerte, pero nosotros sí. Entonces Él tuvo que despojarse de todo eso, tuvo que renunciar de su cualidad de Dios para hacerse hombre. Por eso era, o es 100% Dios y 100% hombre. Y así vino a mostrarnos el camino. Amén. Entonces, a partir de allí Él se despojó de su cualidad y vino a sufrir con nosotros todas las cosas. Y eso que estamos hablando ahora de la pasión es la que vino a vivirla en carne propia. Pasión deriva del latín passionis, que tiene un equivalente al griego que quiere decir patos. Y quienes han estudiado medicina o han escuchado de patología, saben que patos quiere decir enfermedad, sufrimiento o padecimiento. Deriva de esa palabra. Entonces Cristo vino a padecer, vino a sufrir por nosotros. Y cuando hablamos de la pasión de Cristo vamos a hablar de cómo Dios vino a padecer una serie de cosas por amor de nosotros. Amén. Entonces Él vino a padecer por nosotros en ese proceso de la pasión. Como les decía, en 3 esferas: a nivel social o moral, a nivel físico, fisiológico y a nivel espiritual. Estas esferas incluyen algunos pasos en todo ese proceso de la pasión de Cristo. Y vamos a ver, por ejemplo, la traición de uno de sus discípulos. Él tuvo que enfrentar a la traición de los allegados a Él, traicionado por uno de ellos. Así cuando el pastor hablaba que en todos esos 20 años tuvo que ver muchas cosas y que tuvo que sufrir también traiciones, así mismo en nuestro andar en la fe nosotros nos vamos a ver enfrentados probablemente a cosas así. Y Cristo se vio enfrentado a eso. Por eso Él mismo decía en otro pasaje que si eso hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Amén. Entonces Él mismo sufrió la traición y lo vamos a ver enseguida. La negación de otro, de alguien que estaba tan cerca de Él, lo niega. ¿Cómo no sentirse frustrado o abandonado al sentir eso? La oración del huerto de Getsemaní. Él ora viendo lo que va a suceder. Su prendimiento, o sea, el momento en que Él viene a prenderlo, a detenerlo, vamos a decir, si vale el término, como si fuera un criminal. La renuncia a la defensa de sus discípulos o a la defensa del Dios mismo. Es su periplo, es decir, todo lo que ha tenido que pasar en un periplo judicial entre Anás, Caifás, Pilatos y Herodes. Ha tenido que estar como una pelotita de aquí para allá en esa noche turbulenta en la que en teoría lo juzgaron, donde pasaron muchas cosas. El Vía Crucis, que ha sido básicamente toda la muestra de dolor que le ha tenido que pasar cargando la cruz hasta llegar al Calvario, al lugar de la Gólgota que decían. El expolio, al ser despojado de sus ropas, ha tenido que ser desnudado y colgado en un madero. Y el dolor físico de ese proceso de crucifixión y de ser colgado, de ser puesto entre 2 ladrones comunes. Son una serie de pasos que Dios ha tenido que pasar.
Y vamos a ver rápidamente, por eso no tenemos mucho tiempo, pero vamos a tratar de analizar uno por uno, comentando brevemente algunas cosas. Vamos al primero, la traición de uno de sus discípulos, y todos conocemos quién era. Judas Iscariote. Mateo 26, del 20 al 25. Busquen en sus Biblias, los que no ven, si nos pueden ayudar arriba, muy bien. Es bueno siempre traer su Biblia, porque como cristianos esa es nuestra arma, como guerreros esta es nuestra espada, amén. Entonces vamos a ver, Mateo 26, 20 al 25 dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: Señor, ¿soy yo? ¿O soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Amén. Tal vez no podemos decir, y parafrasear un poco, qué cara dura. Le dice: soy yo, maestro, sabiendo que él era. Y Jesús le dice: tú lo has dicho. En otro pasaje en el libro de Lucas, ustedes saben que los evangelios enfocan todo esto, pero desde diferentes aspectos, no contradiciendo, sino complementando lo que ha sucedido. Y en otro pasaje dice que Jesús le dice en ese momento: ve y haz pronto lo que has de hacer. Amén. Y entonces lo manda, y los discípulos se quedan mirando y no entendieron, dice en ese momento, qué es lo que estaba pasando. Pero Jesús sabía lo que estaba pasando. Jesús sabía que había dentro del grupo que él tenía, dentro de esos 12 que andaban con él de día y de noche, y de arriba para abajo, en todo lado, había alguien que lo iba a traicionar, lo iba a entregar. Y ya había pactado por precio de dinero la vida de nuestro Señor. Amén. Entonces él tiene que atravesar en ese momento una prueba, si vale el término, que es el verse traicionado por alguien que era cercano a él. El dolor de la traición. Amén. No voy a detenerme mucho en estos aspectos, porque cada uno de estos puntos en realidad sería una prédica, porque hay mucho material detrás de cada uno de ellos. Pero simplemente para frasear aquí, que Dios ha tenido que enfrentarse a la traición, como uno de los aspectos que ha tenido que sufrir por nosotros. Amén. Por eso es el dolor de la cruz de lo que estamos hablando. Vamos a ver un segundo elemento. La negación de otro. Se vio traicionado y ahora se ve también, o se va a ver negado. Y en este caso se va a ver negado por Pedro. Y vamos a buscar otro texto en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, en el capítulo 22, de los versículos 31 al 34. A ver, rapidito. Lucas 22, 31 al 34. Amén, ¿lo tienen? Amén, vamos a ver. Lucas 22, 31. Dice la palabra del Señor: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Pedro, que tal vez el fogoso Pedro, el Pedro que había caminado sobre las aguas, el Pedro que había ido con él de aquí para allá, en este punto le dice: yo no te voy a negar ni aunque me maten. Y Jesús le dice: Pedro, tú me vas a negar, y me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Entonces aquí tuvo que enfrentarse el Señor también a ese otro punto. Aquel que era tan cercano a él, que inclusive le prometió dar su vida por él, lo niega. Y también con eso probablemente nos vamos a enfrentar nosotros. Y hasta amigos y gente allegada a nosotros nos puede negar cuando se trate de defender nuestra fe. Y Jesús ha tenido que pasar por eso también. Entonces hay un segundo dolor, si vale el término, que es el dolor de ver que aquel que confiaba lo niega delante de otros. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque si nosotros negamos a Dios, dice por ahí la palabra, que también Él no nos reconocerá, nos negará delante del Padre. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero entonces Jesús tuvo que pasar otro proceso. Como les digo, cada punto
puede ser muy extenso de discutirlo. Simplemente estoy tocando algunos tópicos de cada uno, porque cada uno pudiera ser una prédica. Aquí hay mucho material de prédica para futuras exposiciones de la palabra. Amén. Entonces, amén, diga con ánimo, amén. Yo creo que se están durmiendo. Vamos, estamos analizando la palabra. Entonces vamos a ver otro aspecto, que es la oración del huerto en Getsemaní. Amén. Cómo Jesús va avanzando en esos pasos, en ese proceso, y llega un punto en el que Él tiene que enfrentarse a sí mismo en el momento en que está orando. En un momento en el que Él ve las cosas que van a suceder, las vive en su mente, premonitoriamente ve lo que va a suceder, y entonces sufre por eso. Y vamos a ver rápidamente también en Lucas, un poquito más adelante, 22, 39 al 46, cómo es este proceso de agonía, de este sufrimiento que tiene Jesús, en este caso en el jardín de Getsemaní. Amén, está un poquito más abajo de Lucas 39, Lucas 22, 39 al 46. Está un poco más abajo del anterior texto que leímos. Amén. Si lo tienen, vamos a leer, dice, amén, amén. Lucas 22, 39 al 46. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Amén. También aquí hay muchos otros aspectos, pero aquí vemos cómo él, orando, ve lo que va a suceder, y literalmente lo vive. Por eso es que él sufre un proceso fisiológico, que también el pastor lo había comentado alguna vez. Es algo que quienes han estudiado medicina van a poder corroborar conmigo. Es algo que sucede cuando uno presiente o empieza a vivir un proceso de sufrimiento. Fisiológicamente suben los niveles de adrenalina. La adrenalina es un vasoconstrictor, quiere decir que las venas, que tienen este lumen, se llama el tamaño, se van a reducir. Y cuando se reducen en tamaño, aumenta la presión sanguínea. Y cuando aumenta la presión sanguínea, empieza a circular más rápidamente la sangre. Al circular más rápidamente y al aumentar la presión sobre los vasos sanguíneos, entonces el líquido sale hacia afuera. Esto se acompaña de gran sufrimiento. Se han hecho pruebas clínicas y hay gente que se ha visto que puede padecer eso. El proceso clínico se llama hematidrosis, y clínicamente se describe como extravasación sanguínea. Amén. Y entonces eso se da solamente en alguien que está sufriendo muchísimo, porque su cuerpo ha somatizado, se dice, el sufrimiento. Y en ese caso está viviendo algo muy fuerte, al extremo de que, como dice la palabra, le caía el sudor como grandes gotas de sangre. Amén. Él estaba viendo lo que estaba pasando, lo que le iba a pasar. Y a pesar de eso, siguió adelante. ¿Qué dijo? Si es posible, pasa de mí esta copa. Y vamos a ver más adelante qué quiere decir lo de la copa. Pero entonces termina diciendo ahí, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dándonos con eso la más grande lección de obediencia, que sabiendo en lo que iba a hacer y pudiendo haberse negado, porque era duro lo que venía, no lo hizo, no se negó. Y entonces tuvo que vivir todo aquello. A eso se lo conoce como la oración del huerto de Getsemaní, o el sufrimiento del huerto de Getsemaní. Amén. Entonces Jesús tuvo que pasar ese proceso también y vencerlo, negándose a sí mismo para obedecer la palabra del Padre, lo que Dios le había mandado. Amén. Amén. Vamos a continuar. No se me duerman, es un poco largo, pero vamos a ver. Estoy tratando de resumir todo lo que tengo por aquí. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir. Entonces viene otra faceta. Cuando vienen a detenerlo, su prendimiento, es decir, vienen a aprenderlo, a agarrarlo como si fuera un delincuente. Y viene Judas, ustedes saben el pasaje, lo podemos buscar tal vez muy rápido. Mateo 26, del 47 al 50, volvemos a Mateo. Mateo 26, capítulo 26, del 47 al 50, dice, a ver si lo tienen, amén. Dice la palabra de Dios: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo.
y que le entregaba, le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Amén. Vemos aquí la escena de cómo se materializa lo que Judas estaba haciendo. Viene y lo entrega. ¿Y cómo lo entrega? Con un beso. Al que yo besara en la mejilla, ese es, dice. Porque en la noche probablemente no iban a reconocer a Jesús. Ya también se dijo en alguna prédica: tenemos que parecernos tanto a Él que la gente no va a saber distinguir entre quién es quién, porque todos nos parecemos a Jesús. Y debemos llegar a eso, ¿verdad? Amén. Entonces vienen y dice: al que yo bese, ese es. Pero fíjense cómo responde Jesús. Y ahí está la grandeza de nuestro Señor. Viene y no le recrimina, lo saluda y le dice, fíjense: amigo, ¿a qué vienes? Aún así lo consideraba su amigo. Aún así lo consideraba su amigo. Amén. Cada pasaje, como les digo, nos da una gran enseñanza. Y aquí vemos cómo, a pesar de haber sufrido esa traición y de materializarse esa traición, entonces todavía él guarda afecto hacia esa persona que lo está traicionando. Amén. Es un ejemplo para nosotros. Pero pasan más cosas durante este pasaje. Y algo curioso también, un poco más adelante, es que en Juan 18, 2, 9, no lo busque para no buscar mucho tiempo. Pero entonces narra lo mismo en el libro de Juan, en el capítulo 18, del 2 al 9, y dice en este caso que preguntan, vienen a aprenderlo, y dice: ¿a quién buscáis? Y dice: a Jesús. Y él dice: yo soy. Y dice la narración en este libro, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, dice que la gente al escuchar el nombre cayó al suelo cuando él dijo: yo soy. Ahí nosotros podemos ver el poder de la palabra cuando él dice y pronuncia su propio nombre: yo soy. ¿Se acuerdan cuando Moisés le preguntó a Dios: ¿y quién diré quién tú eres? Le dice: y tú le dirás al pueblo: yo soy el que soy. Y en varios pasajes de la Biblia, cuando Dios mismo habla yo soy, emana poder y fuerza, porque el poder de la palabra está presente ahí. ¿Amén? Y entonces en este punto, cuando Jesús dice yo soy, caen a tierra todo el mundo, los que fueron a aprenderle, mostrando un poco aquí cómo es el poder de la palabra. Y demostraron también que Él es Dios, y lo estaba haciendo, aunque renunciando a muchas cosas de sus atributos como Dios. Amén. Y entonces sufre ese proceso de ser arrestado como si fuera un delincuente. Y les dice inclusive: ustedes me habían visto predicando en los parques, me han visto predicando en el templo, ¿y por qué no habían dicho nada en ese momento? Y vienen a esta hora a aprenderme, a buscarme, viendo que a veces pasa, ¿no? Las cosas, el enemigo, las cosas malas buscan el tiempo oscuro, el tiempo de apartamiento, o sea, el tiempo en el que no pueden ser vistos para hacer sus cosas malas también. Por eso dice que nosotros somos hijos de luz y no de las tinieblas, ¿no es cierto? Y las tinieblas buscan eso, tiempo para hacer sus fechorías, vamos a decir. Y Él los confronta. Amén. Entonces tiene que sufrir un proceso de arresto injusto, abusivo, y en el que ve cómo es apresado, vamos a decir, como si fuera un cualquier delincuente, sabiendo quién es Él. Y eso se acompaña inmediatamente con otro proceso, que es la renuncia. Él renuncia a defenderse, Él renuncia a que lo defiendan inclusive. Dice la palabra más adelante, se los voy a comentar simplemente, que parece que era Pedro, aunque en otro libro dice que no era, pero bueno, no dice quién era, pero dice que era Pedro. Saca su espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y le dice: guarda tu espada. Él renuncia a que lo defiendan, porque él dice: yo tengo que me defienda. Amén. En otra parte, en otro evangelio, creo que está en Juan, dice que ¿acaso no llamaría yo, clamaría a mi Padre y llamaría legiones de ángeles? Él dice: hasta 2 legiones de ángeles para que me defiendan. Él renuncia a defenderse, porque bien podía haberlo hecho. Bastaba que dijera una palabra y aparecían. Una legión de ángeles dice que tenía entre 3,000 y 6,000 hombres en ese tiempo. Imagínense, si él pedía 12 legiones de ángeles, ¿cuántos ángeles podían aparecer? Si nosotros recordamos un poco lo que hay en otros pasajes de la Biblia, un solo ángel mató 120,000 personas. Amén. Imagínense 6,000 o 3,000, si quieren, multiplicado por 12 legiones de ángeles. Tenía todas las de ganar y no lo hizo. Prefirió dejarlo, renunciando a ese, no sé si derecho, vamos a decir, renuncia a la defensa que podían haber hecho de él, porque él estaba dispuesto a cumplir todo lo que se había dicho.
Y entonces permite que se lo lleven, renunciando a esa capacidad también. Amén. Entonces él va sufriendo cosas así en este proceso. Si se dan cuenta, son varias cosas ya las que ha ido padeciendo. Moralmente, socialmente, vamos a ver también otras adelante, pero luego también ya viene el aspecto físico desde el momento en que lo prenden. Porque como dije, es un arresto abusivo, es un arresto que no debería haberse dado tal vez de esa forma según la ley de los judíos. Y vamos a ver eso un poco más adelante cuando hablamos del periplo judicial. Es decir, ha tenido que pasar de aquí para allá entre el Sanedrín, que lo mandan delante de Herodes, que lo mandan delante de Pilatos, que lo devuelven, etcétera, etcétera. Y aquí se dan algunos aspectos interesantes. Hay un interrogatorio, las burlas, las torturas, y hay unos procesos que no deberían haberse dado de esa manera, si nos vamos al aspecto legal, inclusive de lo que en ese entonces se entendía el procedimiento de juzgar a alguien. En principio el Sanedrín y los ancianos de Israel no podían reunirse a juzgar a nadie después de que el sol había caído. Por lo tanto, ese arresto era ilegal, completamente ilegal, y tuvo que vivirlo. En segundo lugar, no podían tomar ninguna decisión mientras el pleno no estuviera o hubiera una mayoría, así como sucede en el parlamento, digamos, entre comillas. Y tampoco había una gran mayoría. Solamente convocaron a quienes les interesaba según sus planes y sus propósitos. ¿Se acuerdan que hay en otros pasajes que hay ancianos de la ley que seguían a Jesús? Nicodemo y otras personas que seguían a Jesús. Ellos no estaban presentes. Ellos convocaron solamente a su grupo, vamos a decir así, y con su grupo juzgaron a Jesús. Otro aspecto ilegal del proceso de ese juzgamiento. Pero tuvo que ser así para que se cumpla toda palabra, dice el mismo. Amén. Y entonces Dios tiene que ver cómo se soslaya, se pasa por encima, inclusive a procedimientos que deberían haber sido con él, siendo él un maestro, siendo el judío. Amén. Entonces vemos cómo pasan una serie de cosas. Había comentado por aquí, él recibe golpes, ustedes saben lo que pasa en los diferentes evangelios, se va mencionando lo que sucede, cómo lo golpean, cómo lo azotan. Les comentaba de la película esta de la Pasión de Cristo, cómo se ve que en ese tiempo los elementos de tortura eran bastante serios. Los látigos no eran simplemente correas que fustigaban, tenían en la punta, dice, pedazos de metal que tenían una forma de gancho, que en el momento en que llegaban a la piel de una persona, se incrustaban en la piel, y en el momento de quitar el látigo, arrancaban pedazos de piel. O sea que él tuvo que vivir eso. Por eso es que en esa película se muestra un poco duramente cómo es que lo castigan, ¿no? Le dan esos golpes, y cómo es que sangra y todo ello. Inclusive en ese tiempo salió una noticia de que una persona que estaba viendo el estreno de esa película sufrió un paro cardíaco en medio de la película, porque fue tal su asombro que tuvo que pasar eso en esa persona. Y aún así creo yo que se quedaron cortos. Y vamos a ver más adelante algunos otros aspectos. Entonces les decía, muestran esa escena de la película, cómo él retrae la mano y entonces agarran una cuerda y les tiran la mano. No sé si vieron esa escena. Entonces al estirarle la mano, inclusive le dislocan el hombro para que pueda estirar la mano. Imagínense el dolor que ha tenido que sufrir. Y colgado en eso, padecer un par de horas en eso, ha tenido que ser verdaderamente fuerte.
sin contar los clavos que le pusieron en los pies, cómo lo fustigaban, cómo se burlaban de él. Inclusive dice la narración que le pasaron vinagre y mirra, o en otro texto dice vinagre y hiel. Y la costumbre de ese tiempo en las personas que eran crucificadas como él en ese momento era que le daban una sustancia que los dormía o los emborrachaba. Y precisamente el vinagre combinado con mirra tenía el efecto en esas personas de provocarles una somnolencia, como una borrachera que les ayudaba a pasar un poco ese proceso de dolor. Y cuando le ofrecen eso, dice la palabra que empapado en una esponja le pasan vinagre con hiel, él rechaza, lo rechaza. Él no quería volver eso. Es otra muestra de cómo él estaba aceptando ese dolor por nosotros, porque él lo estaba viviendo plenamente, no por gusto, sino por amor a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces él tiene que vivir todo ese proceso. Y entonces viene, ya vamos acercándonos un poco al final, viene cómo tiene que afrontar ahora, tal vez, y lo llamo así, el mayor dolor de todo ese proceso. Desde ya todo debió doler muchísimo, muchísimo. Pero entonces ahora viene el dolor que es más grande de todos los dolores. Y vamos a volver al texto que hablábamos en Mateo 27:46, y mientras lo buscan les voy comentando alguna cosa. Ese gran dolor que él sintió es porque Dios escondió su rostro de él. Y eso lo vio él desde el Getsemaní. Cuando él estaba sudando sangre en el jardín de los olivos, él vio eso. Y ahí mismo dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Cuando él habla de pasar la copa o de beber la copa, habla de su muerte en sacrificio, pero un sacrificio voluntario. Algo que él mismo ha hecho. Por eso, si nos vamos un poquito entre lo que marcaba en Mateo 27, vamos a buscar rápidamente Juan 10, del 17 al 18. Juan capítulo 10, 17 al 18, 2 versículos. Dice en esta fracción de la palabra: por eso me ama el Padre, dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Él establece que él lo está haciendo voluntariamente. Nadie tenía el poder de quitarle la vida, él la da. Y así como él la da, la puede volver a tomar. Y lo hizo, gloria a Dios, al resucitar y al darnos con eso también la apertura, ese camino nuevo, una vida eterna. Amén. Él tenía ese poder. Podía haberse negado, pero él demuestra con eso que él tenía ese poder. Y entonces volvemos al texto de Mateo, ¿se acuerdan? Mateo 27:46. Si recordamos, esta parte del texto decía: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y les dije, ¿se acuerdan? Termina con una pregunta. Y esa pregunta la tenemos que responder ahora entonces, después de haber visto todas estas cosas. Y nos vamos a apoyar en la palabra para saber cómo responder esa pregunta. Esta pregunta la podemos ver respondida, tal vez puesta otra vez y respondida en los Salmos. Vamos rápidamente al Salmo 22:1 y luego 22:3. Amén. Lo tienen en el Salmo 22, dice, y fíjense, es lo mismo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, salvación, y de las palabras de mi clamor? Dice el 2: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero fíjense el 3, el versículo 3 de este mismo Salmo 22, dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Aquí está respondiendo el por qué había sido, por qué Dios le dio la espalda. Dice: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque Dios es santo. ¿Y por qué Dios, porque es santo, le habría dado la espalda? Porque en este momento, en este punto, Jesús se ve, vamos a decirlo así literalmente, se ve envuelto de todas nuestras inmundicias, de toda nuestra maldad.
de todas nuestras iniquidades, santo. Él se ve cubierto de toda la asquerosidad del mundo, de nuestros pecados. Y Dios es santo y Dios no puede tolerar eso. Y por eso en ese momento, gloria a Dios, en ese momento Dios le da la espalda. Y Jesús tiene que sufrir el peor dolor de su vida. Gloria a Dios, aquel que había estado desde la fundación del mundo, aquel que creó las cosas junto al Padre, aquel que vive eternamente con Él, se vio en ese momento apartado de Él. Por eso digo, este tal vez ha sido el mayor dolor, es el dolor espiritual de haberse visto separado de Dios, porque estaba tan inmundo delante de Dios por culpa nuestra, que Dios se apartó de Él, le dio la espalda, y por eso clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Si entendemos eso, vamos a saber cómo Jesús vino a sufrir por nosotros. El sumo, el máximo sufrimiento ha tenido que buscarlo, a padecerlo por nosotros. Dice la palabra que se cumplieron muchas profecías ese día. Y de verdad, cada una se fueron cumpliendo las profecías. Y la respuesta es esa: porque Dios es santo. Amén. Dios no puede tolerar el pecado. Y Él se vio envuelto en nuestras inmundicias, que Dios tuvo que apartarse de Él. Y tuvo que sufrir eso. Y ese es el principal dolor que Él ha tenido que padecer. Y por eso debemos reconocerle como Señor y Salvador, porque Él tuvo que vivir eso, que es el mayor dolor, por nosotros, pecadores, por nosotros. Amén. Ese es el dolor de la cruz que ha tenido que vivir por nosotros. En un instante estar cubierta por eso. Y terminaremos diciendo tal vez: ¿y para qué todo esto? ¿Se acuerdan que les dije, vamos a ir tratando de responder preguntas? ¿Y para qué todo esto? Sabemos que para darnos vida y salvación, pero también para darnos a través de ese sacrificio sanidad. Y por eso les decía que estoy añadiendo un tercer objetivo a esta prédica, que es: me estoy predicando a mí mismo. Y voy a predicar a quienes están pasando un proceso de enfermedad o cualquier cosa, porque a través de este sacrificio también Él nos da salud y nos puede permitir recuperar aquello que hemos perdido. Amén. Gloria a Dios. Santo. Vamos a ir rápidamente a Isaías 53, un versículo, un pasaje muy conocido por todos. Isaías 53, del 3 al 5. Gloria a Dios. Isaías 53, de los versículos 3 al 5. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Y entonces aquí tenemos que entender, y por eso es que les decía, si entendemos eso, el objetivo se habrá cumplido, que es que si entendemos que a través de Él podemos encontrar sanidad, debemos abrazarlo a Él. Amén. Debemos buscarlo a Él. Si decimos que le conocemos, buscarle más. Y si no le conocemos, buscarle de verdad, buscarle, porque Él está dispuesto, Él está esperándonos. Amén. Él se sacrificó por nuestra salvación, a través de sus heridas, a través de los golpes, de todo lo que sufrió. Y Él nos da con eso un ejemplo. Y a veces nosotros nos aferramos a cosas. Y ustedes han visto, yo llegué con un bastón, y a veces nos aferramos a bastones, a muletas, a cosas que pueden estar pasando. Puede ser físico, puede ser espiritual. Pero si entendemos que Él vino a salvarnos, y dentro de esa salvación también implica que Él vino a sanarnos, a libertarnos de nuestras cargas, de nuestras dolencias, de nuestras enfermedades, podemos tener ahí una gran vía de salvación también para eso. En ese aspecto, vernos libertados de esos bastones, de esos callados, de esas muletas, y deshacernos de ellas para recibirle a Él como nuestro Señor y Salvador. Amén. Eso podemos ver, y si entendemos eso, entonces esta prédica cumplió su objetivo. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, y quiero pedir a la alabanza si me pueden acompañar.
con una alabanza que ustedes conocen, que ustedes saben, que es la de Soy sano. Soy sano en el nombre de Jesús. Amén. Y voy a aprovechar y voy a ir un poquito más allá. Que todo aquel que se sienta así como yo estaba, y este periodo de enfermedad que también yo he padecido, estoy padeciendo, me ha servido para ver algunas cosas, para inquirir, como dice la palabra, para preguntarme cuál es el propósito, y para ver también obrar a Dios en este proceso. Amén. Declarando que yo voy a recibir, como muchos otros, sanidad de parte de Jesús, la sanidad de Dios. Y quiero invitar a todo aquel que quiera venir aquí delante para que adoremos al Señor, pero también para que oremos por ustedes. Todo aquel que se sienta abatido, todo aquel que se siente enfermo, todo aquel que esté atravesando desde una gripe hasta cáncer, todo aquel que sienta que tiene cualquier malestar y enfermedad, que venga aquí delante ahora y vamos a orar y vamos a declarar que Jesús vino, que padeció todo eso y que Él los puede sanar de todo aquello. Amén. Venga, preséntese delante del Señor. Preséntele esa enfermedad, preséntele esa dolencia, preséntele ese temor. Y no solo físico, también espiritual, o en todos otros aspectos de su vida. También venga y preséntele eso a Dios, confiando y con fe de que Dios le puede sanar. Amén. Vamos a alabar al Señor. Y con esto vamos a cerrar este espacio. Levanta la mano al Señor. Alábale. Dale gracias, porque Él es único y suficiente. Glorioso Rey, Santo. Victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos. Jesús, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas santos. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo has venido a libertad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fallé en aquella cruz que venció la enfermedad. Recibe la sanidad contra la enfermedad. Recibe la sanidad contra el dolor. Recibe la sanidad contra el diagnóstico médico. Oh, Dios hace contrario todo diagnóstico. Sanidad sobre tu vida. Sanidad física, pero también sanidad espiritual. Las cadenas se rompen, los yugos se pudren, el yugo pudre y se cae a causa de la unción. Recibe la sanidad que viene de Dios. Jesús, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas santos. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo has venido a libertad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fallé en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él se la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano y he recibido sanidad. Y yo soy sano, soy libre en Jesús. Fallé en aquella cruz. A Él se la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano y he recibido. Vamos a declararlo. Y yo soy sano, soy libre en Jesús. Fallé en aquella cruz. Oh, sí, oh. A Él se la gloria y el poder.
lo digo porque lo creo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Pon tu mano sobre tu pecho o pon sobre el lugar que te duele y pídele a Dios de corazón, y vamos a orar para que Dios sane ese lugar, para que Dios sane nuestro cuerpo, para que Dios sane nuestra mente, nuestro espíritu. También de enfermedades espirituales nos sane y nos liberte en el nombre de Jesús. Pon tu mano sobre el pecho y ora conmigo. Señor, porque creo lo digo, por tus llagas fuimos nosotros sanados, dice tu palabra. Y por eso nos presentamos delante de ti en esta mañana para pedirte que tú nos des ese milagro de sanidad, que tú nos sanes, que tú nos restaures, que tú quites de nosotros toda dolencia, que tú quites de nosotros todo malestar, que tú quites de nosotros todo aquello que nos ha quejado hasta ahora, que el enemigo ha querido poner delante de nosotros para turbarnos o distraernos. En tu nombre, oh Jesús, declaramos sanidad, porque por tus llagas fuimos nosotros curados. Y ahora, porque lo creemos, lo decimos y declaramos sanidad sobre nuestros cuerpos. Y todo aquello que había sido enfermedad y dolor hasta ahora se constituirá en testimonio delante de los hombres de que tú eres Dios y que tu misericordia es eterna. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Santo Espíritu de Dios, porque lo creo, lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle gloria a Dios y un aplauso. Gracias. Gracias. Ya se pueden quedar ahí o volver a su lugar, porque ahora voy a otro punto, en el segundo objetivo de esta prédica. Y era cuando les decía que vengo también a darles la prédica a todo aquel que no conoce al Señor, aquel que tal vez no sabe que Jesús murió por él. Y si en este lugar hubiera alguna persona que ha venido por primera vez, o ya vino 2 o 3 veces, pero no ha conocido al Señor, no lo ha aceptado como su Señor y Salvador, yo quiero invitarlo a que venga aquí, a que levante su mano, que se presente delante de Dios y que pueda también apropiarse de eso que Jesús hizo por nosotros. Amén. De esa sanidad que viene de Él, de esa salvación que viene de Él, de esa vida eterna que viene de Él. Quiero invitarte a ti que me oyes, que levantes la mano si no lo conoces, porque tienes la oportunidad de venir ahora y de disfrutar ese regalo de salvación, ese regalo de sanidad, ese regalo de vida. No tengas miedo, vence tus temores. Si hay aquí alguien que no conoce al Señor, yo quiero invitarle a que venga, que le conozca, que le reconozca, que reciba de Él. Si levantan la mano, podemos saber quién es. Solamente en una mano levantada, para representar en este mundo físico que queremos romper en el mundo espiritual, que queremos una vida nueva, que queremos ser sanados. Amén. No sé si hay alguien que no conoce al Señor, o si todos los que están aquí son de la casa, con lo cual espero que se haya cumplido el propósito. Y si hay alguien en la red, si hay alguien en los canales, en los medios, que no ha conocido al Señor, que se acerque, que le busque mientras puede ser hallado, porque llegará el momento en que no podrá ser hallado, porque será demasiado tarde. Y antes de que sea tarde, aún es tiempo de buscarle. Amén. Amén. Gloria a Dios. Les doy gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas